Doctor Hernán David, lo escuchamos a esta hora de la mañana. Bienvenido. Bueno, Albeiro, profesor Juan, muy buenos días a ustedes y gracias por tenerme siempre presente y en cuenta para estas conversaciones. Acá estamos listos. Juan. No, gracias a usted, señor. El invitado no me escucha, doctor Hernán, ¿me escucha? Sí, claro. Dale, claro. Ok. Bueno, doctor Hernán, usted ha sido uno de los más combativos contra la reforma a la salud en cuanto a la plenaria se refiere. Lo hemos visto en las noticias nacionales, cómo ha puesto la cara, cómo ha contrarrestado a ministros, etcétera, etcétera. Explíquele a los oyentes de RCN, doctor Hernán, qué es lo que al interior del Congreso está sucediendo y cuáles son las jugaditas del gobierno, de los ministros, con algunos congresistas de no manejar uno por uno en la redacción, sino en bloques. ¿Cómo se está jugando ahí el partido? Muy bien, profesor. Mire, lo primero que hay que decirle a la opinión y a ustedes, por supuesto, agradeciendo nuevamente, es que ese discurso del gobierno, entonces campaña Petro, de que el Congreso todo lo tramitaba con corrupción, con compraventa de votos, de puestos, y que eso nunca iba a volver a suceder en el Congreso de la República, es todo lo falso. No solamente han hecho lo mismo, sino que han hecho cosas peores. Y están tramitando con burocracia, puestos, compraventa pura y dura a partidos y sectores políticos para poder aprobar esa reforma. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, la discusión técnica sobre la reforma a la salud quedó en un segundo plano. El país casi que ha perdido de vista la discusión sobre el impacto de la eliminación de las EPS. Ellos no hablan de eliminación y de transformación. En la concentración de funciones estatales que pretende esta reforma, es decir, quitarle la especialidad a la gestión del riesgo, la administración, el pago, la verificación de facturas, de servicios, costos, sobrecostos, a entidades especializadas para concentrarlas todas en el ADRE. Imagínense, una sola entidad que estaba haciendo todos esos pagos. Esa discusión se perdió, se eliminó porque estamos solamente en una materia política transaccional. Pero pues nos ha tocado develar en el Congreso de la República el comportamiento de ministros como Mauricio Liscano, de una manera vulgar. He metido en la plenaria de la Cámara de Representantes, transando congresistas. He tomado la decisión de denunciar formalmente en la Fiscalía, y lo que le hemos planteado al país es que no existen esas condiciones ni políticas, ni morales, ni éticas, ni legales, para que estas sean las personas que le digan a los colombianos que le van a desmontar el servicio de salud. Así que en resumen, no ha logrado avanzar como han querido el gobierno la reforma, por eso llega una invitación del presidente de la República que yo la recibo con mucho escepticismo porque su ADN es la trampa, y vamos a continuar hasta el último momento en que esto o caiga en la Cámara de Representantes o logremos impedir que esto avance. Albeiro Posada tiene pregunta. Oiga, doctor Hernán, lo hemos visto a usted muy activo y aparte de eso, se han venido presentando algunos separamientos de lo que tiene que ver con el pacto histórico. Esa invitación que le hace el presidente el día de ayer a los miembros, a los integrantes, a la bancada del Centro Democrático para que se sienten a tomar tinto y que el expresidente Álvaro Uribe, pues de una, dice, sí, bueno, vamos a sentarnos, vamos a escucharlo. ¿Usted realmente cómo la ve? ¿Cree que se puede llegar a algo? ¿Que el expresidente Álvaro Uribe se va a entender con un presidente que ha sido tan incoherente con todo lo que está haciendo a nivel de gobernanza en nuestro país? Albeiro, yo tengo muchas dudas de que haya una conclusión positiva y tengo que decir por qué. Y es que cada una de las sugerencias, comentarios, análisis que han hecho los grupos especializados, las facultades de medicina, los sectores académicos de este país sobre la inconveniencia de esa reforma. Recuerden lo que ha venido sucediendo, es que esa reforma dejó por fuera del gobierno inclusive a varios ministros, entre esos Alejandro Gaviria, por haber hecho unos planteamientos de mejoramiento o cambios de texto. Y el mismo ministro Gaviria, ministro de este gobierno, lo que termina diciendo es, por me echaron.
porque ellos no admiten una visión distinta. Ellos tienen una visión radical de que hay que eliminar las EPS. Para ellos el problema de la salud en Colombia son las EPS. Sin querer decir que nosotros defendemos a ultranza lo que allí sucede, y tienen que mejorar, pero no desmontar lo que funciona. Entonces yo soy muy escéptico, Albeiro, que cualquier conclusión de esa reunión ellos vayan a variar, porque para nosotros es una auténtica línea roja, no como la de los otros sectores que tienen una línea roja, yo después lo que votando allá. Una auténtica línea roja, no tocar el funcionamiento del sistema de salud y mejorarlo, pero no modificar y crear ese tipo de elementos. Miren lo que iba a pasar ayer, el profesor Juan Fernando Jaramillo y Albeiro Posada, y no se advierte en el marco de ese debate que iban a incorporar un artículo donde los alcaldes y gobernadores eran los que iban a nombrar a los gerentes de los hospitales de manera directa. Pues imaginen que eso hubiera pasado. Entonces, esos no son los temas que nosotros podamos permitir, ni dejar politizar el sistema de la manera como hoy lo quieren hacer. Juan, adelante. Me dice la jefe de prensa del doctor Hernán Javi que no me está escuchando bien, entonces no sé, Albeiro, si me puede dar una manito para que el doctor Hernán me escuche bien. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la manera en que el pueblo colombiano puede ver hoy al Congreso de la República, en este caso la Cámara de Representantes, frente a la reforma, doctor Hernán? A ver, ¿tenemos suficiente número de congresistas para contrarrestar? Porque ustedes lo están haciendo, ustedes hasta el momento vienen contrarrestando esa politiquería y ese enmermalamiento que han hecho a punto de promesas de ministros hacia los congresistas. ¿Tenemos número de personas para contrarrestar esto o vamos a tener que esperar que llegue a Senado? Doctor Hernán. Profesor, por la manera en cómo se ha comportado en los días recientes, pareciera que el gobierno puede llegar a consolidar los números, pero eso no es el problema. El problema es cómo lo han hecho. Acuérdese que aquí hay un antecedente. El mismo director del Fondo Nacional del Ahorro del gobierno actual, en un medio de comunicación nacional, confesó, señaló que ha transado puestos en el Fondo Nacional del Ahorro para que puedan votar la reforma los sectores del Partido Liberal. Pero perdónenme, si eso no es el delito de cohecho, entonces ¿qué lo es? Y aún con esas confesiones y de por medio y con esas investigaciones abiertas, esta gente sigue votando. Yo creo que aquí necesitamos también la activación de sectores de la justicia frente a esas conductas. Sin embargo, para ser muy puntual en la respuesta a lo que usted me dice, profesor, si llegaran a aprobar la reforma o parte de ella con algún grado de modificación en la Cámara, quedará el trámite de la reforma para el próximo año en el Senado de la República, donde hay una esperanza que el gobierno no tiene los números ni el manejo que hoy tiene de la Cámara. ¿Por qué dirán algunos? Lo digo de esta manera: la Cámara es más amplia. Han llegado unas representaciones que son más manejables o susceptibles a los gobiernos. Las curules de las FARC, las curules de las víctimas. Los han organizado de una manera, los han transado con poco, como uno podría decir. Entonces, se puede tratar en la Cámara. La esperanza es que nosotros podamos llegar a derribar esos estradas. Si no se logra, pues que sea el Senado de la República a partir del próximo año, profesor Juan Fernando. Albeiro. Doctor Hernán, el planteamiento de la representante Caterine Jubinao fue muy fuerte, precisamente de ese tema de querer acabar con una forma de elegir a los directores de los hospitales para pasarlo a que sea directamente y se convierta en algo político. ¿Eso cree que puede avanzar o que se puede caer por cualquier circunstancia? Y lo otro, el hecho ayer ustedes salirse a protestar en toda la entrada del Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Albeiro, ¿no? Esa politización del sistema de salud lo hemos venido advirtiendo desde que esta reforma se presentó. Lo que pasa es que como ahora hay unas voces de petistas arrepentidos, eso se vuelve más llamativo. Y está bien, nos parece mejor que lo hagan a que no lo hicieran. Pero esa advertencia se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Además,
recuerda lo que les decía ahorita hace unos minutos, esa reforma está conduciendo a que solo exista un gran pagador del Estado, que es el ADRES, y pagaría todos los servicios a todos los hospitales del país, cuando hoy ni siquiera han podido avanzar en las obligaciones que tienen en el modelo del sistema actual, donde no tienen tantas cargas como lo incorporaría un nuevo modelo que ellos pretenden. Conclusión, yo lo que quiero decir con esto es que eso colapsaría el sistema de salud. No es porque lo diga la opinión de un congresista de oposición, es porque así lo han planteado, insisto, exministros del propio gobierno, académicos, facultades de medicina, facultades de administración, ligas de usuarios, ligas digitales, todos han dicho que esto llevaría a una implosión del sistema, y eso es lo que nosotros estamos buscando, porque esto no se queda en otra muerte, no es por un gusto político, sencillo, es porque aquí está en juego la salud de millones de colombianos, 7 u 8 millones de pacientes que hoy tienen una incertidumbre sobre quién eventualmente ante una reforma de esa seguiría cubriendo el tratamiento de pacientes crónicos o seguiría cubriendo la demanda de los medicamentos, de quién es la responsabilidad, si se retrasa el pago del Estado por ineficacia, quién responde, a quién se le reclama. Hoy se puede presentar una tutela contra una ETS, después contra quién será. Es decir, todas son las preocupaciones que tenemos, que esa visión ideológica radical del gobierno actual, que no se va con eso, pues es lo que tienen en esta consecuencia el país. Juan. Yo quiero llevarlo a otro plano, ya que tenemos claro que hay una gran pelea en el mejor sentido de la palabra sobre la reforma a la salud y que no ha podido pasar ese segundo debate en plenaria. Pero déjeme llevarlo a otro plano. Es que hay otra gran pelea y es los asociados, que somos los ciudadanos, frente a unos gobernantes que no se dejan mover, aunque hagan y deshagan con las ciudades, con las promesas, con los consejos, con el plan de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos hemos enfrascado, o se enfrascó, en la ciudad de Medellín, por ejemplo, se enfrascó en una revocatoria que caminaba 2 pasos y retrocedía, y el mismo Estado lo retrocedía 5 o 6 pasos. ¿Por qué? Porque hay manos políticas, no jurídicas, sino políticas, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Usted ha presentado unas reflexiones sobre ese problema. O le damos mayor y claramente la participación al ciudadano, o nos empaquetamos y dejamos que los gobernantes malos, muy malos, pues se queden per secula seculorum allí. ¿Cómo es la historia de su proyecto y de su idea para que la ciudadanía tenga verdaderamente la capacidad de poder revocar un alcalde? O sí, es un alcalde. Así es, profesor. Muchas gracias. Miren, producto de lo que sucedió en la ciudad de Medellín con el proceso de revocatoria, que se convirtió en un instrumento inoperante, con una cantidad de vacíos en la reglamentación, en donde no se sabía o no quisieron precisar quién hacía la verificación de las cuentas de las campañas, de quién era la competencia de las audiencias públicas, los plazos de las mismas. Todo terminó sirviendo para que el exalcalde, muy mal recordado, Daniel Quintero, lo peor que ha pasado por Medellín, pues abusara de ese instrumento no solamente para ganar tiempo a su favor, sino para crear una persecución sobre los comités de la revocatoria en su momento, frente a las decisiones que tenían que tomar y eran obstruidas, frente a las definiciones de alcaldías cuando había que tomar una decisión, etcétera. Todo este reglamento tiene una gran serie de vacíos en Colombia, al punto de decirle que desde la entrada en vigencia de ese instrumento solamente 2 revocatorias han sido exitosas en Colombia. Una en un municipio de Boyacá, otra en un municipio de Cundinamarca. ¿Qué dijimos nosotros entonces al Congreso de la República? O se mejora ese instrumento o se elimina ese instrumento porque está siendo inoperante. Y hemos logrado avanzar
quiero decirlo además, con un gran consenso, hasta con apoyos de los sectores de la izquierda nacional, que han visto que eso hay que precisarlo y corregirlo, y hemos logrado avanzar en el primer debate aprobado por unanimidad en la reformulación de las reglas de las revocatorias en Colombia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos convertir el instrumento de revocatoria ni en un instrumento de persecución política a un alcalde, pero tampoco podemos permitirlo en una figura inoperante. Y queremos entonces en esa precisión de los plazos, de las audiencias, de precisar las competencias de los organismos, especialmente de no permitir la dilación, sino ponerle plazos precisos a las actuaciones de la administración, y que en caso de no actuar, entonces procederán unas presunciones que entenderán como aceptadas actuaciones de los comités de revocatorias. En fin, queremos es ponerle en cintura para que los funcionarios del sistema electoral colombiano, bien sea registraduría en su momento, consejo electoral, no puedan dilatar sin explicación alguna ese tipo de actuaciones. Entonces queremos hacer esa corrección, vamos avanzando, y ya inclusive debo decir, nosotros somos un congresista de oposición, que no es del todo fácil, pero hemos logrado ya aprobar en primer debate ese proyecto de ley, profesor Juan. Bueno, pero eso es muy importante. Permítame, Albeiro, yo termino dale, Juan, dale. y le doy la palabra. Eso es tan importante, pero también es importante, doctor Herrán, tener claridad con los que hacen la función en el Consejo Nacional Electoral, que son unos politiqueros tremendos y señalados por el Congreso de la República, quienes van allá. Porque es que muchos son políticos quemados, otros que no tienen ni idea del derecho, pero son abogados, y otros que con una gran facilidad hacen politiquería y movimientos para que la ciudadanía no pueda obtener el resultado de una revocatoria. Entonces, claro, la norma ojalá pueda capturar lo que usted quiere, porque creo que usted es el que se craneó todo esto para ver si esto funciona. Pero ¿y los seres humanos, doctor Herrán? Así es, profesor. Yo creo que esto es una cuota inicial de la corrección que necesita este sistema. Yo ya no nos dará por tiempos, pero iniciando el próximo año iré con un proyecto de acto legislativo que transforme la naturaleza del Consejo Nacional Electoral, que ya no pueda ser el descansadero de políticos. Tengo que decirlo, yo soy uno de ellos, hacemos la actividad política, no denigro de ella, pero no puede ser que ese sea el lugar de llegada y de descanso de quienes no alcanzan el éxito en las elecciones. Eso casi que se volvió una comisión más del Congreso, y eso no puede ser así. Entonces el próximo año vamos a presentar un proyecto de ley donde volvamos el Consejo Nacional Electoral un proceso de mérito, de concurso, donde lleguen verdaderos conocedores de la ley electoral en Colombia. Pero eso será en el futuro. Ahorita vamos avanzando en esta corrección de los procesos de revocatoria. Sí. Nunca más puede volverle a pasar ni a un municipio, por pequeño que sea, o una ciudad como la nuestra de Medellín, una construcción y un saboteo como el que hizo Daniel Quintero, el exalcalde de esta ciudad, restringiendo los derechos ciudadanos. Si no se da una revocatoria, que sea porque la ciudadanía no quiso que se diera, pero no porque unos funcionarios malintencionados abusen de ese instrumento. Sí, Albeiro. Bueno, ya para terminar, doctor Hernán, y retomando el tema inicial, ¿qué pasaría si el expresidente Álvaro Uribe se reúne con Gustavo Petro, lo convence, y ustedes como congresistas, como representantes a la Cámara y senadores, como bancada general del Congreso, no están de acuerdo con la decisión que de pronto el expresidente Álvaro Uribe quiere imponer? ¿Qué pasaría ahí? ¿Habría fragmentación? ¿Habría choque entre las partes? Porque aquí hay algo que está en defensa del pueblo colombiano y es el tema de la salud. Pero ¿qué pasaría en ese caso? En el supuesto de que eso llegara a pasar. Albeiro, no va a pasar, pero para contestarle a usted, en el supuesto de que eso llegara a pasar, estoy seguro que bajo ninguna circunstancia habría una imposición, sino que aquí lo que se ha presentado siempre es una conversación sobre los temas puntuales de esa reforma y que para nosotros son absolutamente inamovibles. Así que
así como siempre se ha dialogado sobre esta y otras materias y se discute al interior del partido. La semana anterior tuvimos, por ejemplo, 2 días de análisis, de discusión, qué salió bien, qué salió no tan bien, qué salió mal. Siempre es un escenario para ese diálogo y estoy seguro que esas imposiciones no se darán. Por el contrario, si se da esa reunión, como eventualmente puede ser la próxima semana, es para ir a decirle que no nos movemos en estos artículos que desmontan el sistema de salud de los colombianos. No va a pasar, Albeiro. Juan, adelante. Bueno, al doctor Hernán Cadavid le agradecemos mucho habernos acompañado hoy en RCN Radio Red desde la ciudad de Medellín. Le enviamos un abrazo, señor, y sea esta la oportunidad para usted y todo su equipo desearles una feliz Navidad, aunque nos vamos a seguir hablando. Esperemos que usted siga estando con nosotros como fuente. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, profesor Juan Fernando, Albeiro, porque nos permiten a nosotros poder contarle a nuestro territorio, al departamento de Antioquia, Medellín, todo este día a día de la circunstancia nacional, pero que nos afectaría a todos. Y yo eso se los agradezco mucho que nos den esta oportunidad. Mil gracias. Muy bien. A usted, señor, mil gracias. Vámonos con unos cortos mensajes comerciales y regresamos con la segunda franja de Colombia Opina en el gran debate del mediodía.